Bienvenidos a Océanos de Páginas, yo soy Salot y este es el top de las 10 mejores lecturas que he hecho en 2016. Primeramente deciros que no están colocados del que más me ha gustado al que menos o viceversa, simplemente como los he ido cogiendo de Goodreads. El primer libro del que os voy a hablar es Soy Leyenda, de Richard Matheson. Es un libro de ciencia ficción que nos habla de un universo posapocalíptico en el que todo lo que conocemos, la sociedad, el mundo, ha sido destruido por un virus que convierte a las personas en una especie de vampiros, y el protagonista, que es Robert Neville, es inmune a ese virus. Por lo tanto, él sigue en estado normal en un mundo que está destruido y le acompañamos a lo largo de su vida, a lo largo de su día a día, podríamos decir, y vemos todas las dificultades que tiene para sobrevivir en un mundo en el que ya no hay electricidad, no hay gasolina y todas las cosas que él tiene que pasar, porque por ejemplo, cómo puede conservar los alimentos y cómo puede conducir, cómo consigue la gasolina, cómo consigue electricidad, todas esas cosas, ¿no? Que él tiene que ingeniárselas para crear todo eso. Y no solo eso, sino que tiene que sobrevivir a esos vampiros que atacan a la gente como él, que no está infectada. Otra de las cosas que me gustó es que también él te va contando lo que él siente, ¿no? Porque él está solo y cómo, por ejemplo, necesita a alguien a quien darle cariño, todo eso, o tener algún tipo de relación con otra persona, pero no hay nadie con quien tener relación. Y es un libro que te hace pensar muchísimo y reflexionar. A mí, por ejemplo, me hace reflexionar sobre qué haría yo si me encontrara en un mundo así, cómo sobreviviría, qué haría, a dónde iría, qué buscaría. Y la verdad es que me gustó muchísimo. El siguiente que os voy a enseñar es El diario de Ana Frank, que es realmente, con diferencia, el mejor libro que he leído este año y que os recomiendo muchísimo que lo leáis. Que si por ejemplo pensáis que os va a dar miedo o que lo vais a pasar muy mal porque es una historia real, porque habla de judíos que estaban encerrados por culpa de los nazis y la Segunda Guerra Mundial, yo os digo que es genial, que tenéis que leerlo. A ver, os explico un poco. Nos habla de Ana Frank, que es una niña judía que escribió un diario. Ella vivía en Ámsterdam y allí, cuando empezaron a tener problemas los judíos y se los empezaron a llevar a los campos de concentración, su padre tuvo la idea de que se escondieran en el edificio anexo al edificio donde trabajaba, donde él tenía su empresa. Entonces vivían escondidos en ese edificio anexo. Y ella fue escribiendo un diario durante los 2 años que estuvieron escondidos hasta que los encontraron, explicando todo. Entonces, sí, es dramático, pero por ejemplo, no es tan duro, tan cruel como otros libros, y es un libro que hay que leer porque te habla de la realidad y también te hace pensar muchísimo y te hace darte cuenta de lo que es capaz de hacer el ser humano, de lo cruel que puede ser. Y cuando tú además ibas leyendo y veías cosas por las que ellos tenían que pasar. Ana tenía que dormir, por ejemplo, en una serie de sillas puestas en fila, no sé, un montón de cosas, como iba creciendo, se le iban quedando chicos los zapatos, todas esas cosas. Como no podían abrir las ventanas, durante el día tenían que vivir allí encerrados, las peleas que tenían unos con otros porque vivía allí su familia, otra familia y otro hombre. Y las peleas que tenían unos con otros, de estar allí encerrados, de la convivencia, de todo eso. Pero es fantástico. Y comentaros ya por último que, por ejemplo, para mí es muy difícil llorar con un libro, y con este libro no lloré en todo el libro hasta que llega al final, porque al final hay como una especie de epílogo donde te cuenta qué fue de cada uno de ellos. Porque claro, los descubrieron y se los llevaron, y entonces te cuenta qué es lo que ocurrió con cada uno de ellos, y yo ahí lloré. Pero mira, es un libro que tenéis que leer sí o sí, porque es increíble y porque es que hay que leerlos, es que hay libros que simplemente hay que leerlos, son de obligada lectura. El siguiente libro del que os voy a hablar es Prohibido, de Tabata Suzuma. A ver, este libro es un libro que a alguna gente les echa para atrás porque habla sobre incesto entre 2 hermanos, digamos que incesto consentido. Entonces hay gente que a mí me ha dicho, uy, yo no lo leería, uy, sobre incesto, uy. Pero es un libro precioso que me encantó. Además, deciros que hay una especie de atenuante porque ellos son de una familia desestructurada y pasan una serie de cosas. Digamos que por X razones ellos tienen que asumir el papel de padre y madre de esa familia, y quizás por eso acaba ocurriendo lo que ocurre. Pero es que es precioso porque por encima de que trate sobre incesto,
es una historia de amor y no sé, es precioso y tú lo vas leyendo y dices, es que es normal que les haya pasado esto, porque tal y como vive las cosas que le han pasado. Este es otro libro que me hizo llorar y os lo vuelvo a decir, yo no lloro, yo soy muy dura para eso y no lloro con los libros, y al final hay un giro que no te esperas y lloré y si me hace llorar es que es un libro bueno y que te hace sentir, además te hace pensar muchísimo, te hace pensar entre qué es lo que está bien y lo que está mal y por qué, porque al margen de que físicamente, si dos hermanos por ejemplo tienen descendencia, pues biológicamente está mal porque los niños pueden salir con defectos y todo eso. Al margen de eso, socialmente hay muchas cosas que a lo mejor están mal, pero son tonterías, ¿no? No sé, te hace pensar mucho. Y os lo recomiendo mucho, a mí me encantó este libro. El siguiente es El viejo y el mar de Ernest Hemingway. Es un libro muy pequeño que habla sobre la pesca, el mar, aunque no quiero que eso a vosotros os desanime porque a mí no me gusta la pesca y no entendía mucho sobre pesca y el libro me ha encantado. A ver, el libro trata sobre un anciano que es pescador y entonces pues se ríen un poco de él como diciendo, él ya no puede pescar, ya no puede hacerlo bien, ya no vale para nada. Él quiere mostrar que sí vale y sigue intentándolo. Da igual lo que digan los demás, él sigue intentándolo. Y un día sale a pescar y pica un pez muy grande que es más o menos como un pez espada, es más grande que la barca. No te dice exactamente que es un pez espada, pero debe ser un pez espada o un pez de esa familia, porque hay varios peces con la aguja que son muy grandes de esa familia. Él está solo, es anciano, ya no tiene la fuerza que tenía de joven, pero decide no rendirse. Decide que él puede hacerlo y con la experiencia que él tiene y con la paciencia y proponiéndose conseguirlo, siendo positivo y todo eso, se pasa días en el mar porque el pez tiene muchísima fuerza y lo arrastra la barca enganchado con el sedal y él se propone que sí, que lo va a conseguir y lo consigue. Y entonces, por encima de que es una historia de pesca y del mar, tenemos una historia de superación que te anima a superarte, que te anima a que si quieres conseguir algo en la vida, pues tienes que intentarlo, tienes que esforzarte y que si quieres algo, tienes que ir a por ello, da igual lo que digan los demás. Y ese es el mensaje del libro y la verdad es que me encantó, es un libro maravilloso. El siguiente es El Club de la Lucha de Chuck Palahniuk. A ver, este es un libro que yo no hubiera leído si no hubiera sido por Ruth de El mundo en un vaso de agua, porque lo leí por una iniciativa de Ruth que fue El libro viajero y nos envió su ejemplar del Club de la Lucha. Entonces yo no lo hubiera leído porque no me atraía, porque era un libro que habla sobre violencia, sobre peleas, sobre clubes de lucha. Pero lo leí porque me pareció bien participar en la iniciativa de Ruth y estaba completamente equivocada porque me ha gustado tantísimo que lo considero incluso un libro que me ha marcado y lo considero un libro que quizás debería leer más veces, o no sé si es que en esta época de mi vida en algunas cosas yo me sentía muy identificada con el protagonista y la verdad es que me marcó. A ver, ¿de qué va? El protagonista del libro es un hombre que está un poco descontento con la vida que lleva, como que sigue la corriente y hace todo lo que tiene que hacer en el trabajo y todo eso. Y él no está contento con ese tipo de vida. Y un día conoce a Tyler Durden y Tyler le parece completamente alucinante y que hace cosas increíbles y que él quiere ser como él, lo libre que es y cómo hace en cada momento lo que quiere y consigue todo lo que quiere y es alguien que para él es un modelo. Entonces entra en la vida de Tyler y pues se relacionan, son amigos, digamos. Y un día Tyler le dice, pégame con toda la fuerza que puedas. Y se pelean, pero no se pelean porque estén enfadados ni nada, sino que se pelean por gusto, podríamos decir. Y de ahí surge la idea del Club de la Lucha, crean el primer Club de la Lucha, que es un sitio donde la gente es como para perder el estrés, para liberarse, para romper las formas, para todas esas cosas. La gente va, son clandestinos, son ilegales esos clubes, primero se crea el primer club. Tiene una serie de normas, por ejemplo, la primera norma del Club de la Lucha es que no se habla del Club de la Lucha, la segunda norma del Club de la Lucha es que no se habla del Club de la Lucha y luego una serie de normas más, que no pueden llevar zapatos, 2 hombres por pelea, etc.
Y tiene tanto éxito que acaban formándose montones de clubs de la lucha por todo el mundo. Y se reconocen entre ellos porque van todos horribles, con toda la cara moratada y los labios rotos. De hecho, el protagonista tiene un agujero en la cara de lo bestia que son las peleas. Entonces vosotros me diréis, ¿y te gustó un libro que va sobre eso? Sobre violencia gratuita. Pero es que este libro tiene una peculiaridad, y es que aparte de eso, rompe con todo. Es que rompe con todos los convencionalismos sociales. Es que dice verdades como puños. Es que yo leía las cosas que decían que no se dicen en otros libros, y yo pensaba igual y alucinaba y estaba todo el tiempo, sí. Incluso hay cosas que el protagonista daba respuestas que yo te daría la misma respuesta. Y entonces, además yo estaba en un momento de mi vida en que yo no estaba bien, estaba mal, y me hizo aprender un montón, me marcó muchísimo y me hizo darme cuenta de errores que había en mi vida y de cosas que tienen que cambiar en mi vida, que yo lo sabía, pero que no te atrevas a cambiarlos, igual que le pasaba al protagonista. Y me marcó completamente. Dice cosas... Tenéis que leerlo, de verdad. Para mí es de lo más importante que he leído este año y creo que lo leeré más veces. Incluso quiero leer más de este autor para ver si encuentro otros libros que sean tan geniales. Otro de los libros que leí este año fue La casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca. Aquí tengo una edición donde vienen más obras de Federico García Lorca. Este libro era otro libro que yo nunca hubiera pensado leer, porque ya sabéis, tenemos el recuerdo de, por ejemplo, la ESO, el bachillerato, libros que nos obligan a leer y que realmente no los disfrutamos porque son libros obligados y libros que no nos han gustado. Y claro, al decirme Federico García Lorca, La casa de Bernarda Alba, yo pensé, tiene que ser un rollo, totalmente. Pero lo leí porque fue uno de los ganadores de los sorteos que se hacen para ver cuál se lee en el club de lectura Los Imprescindibles, que es el club de Alma Lectora y Diego el Marcapáginas. Y la verdad es que yo estaba equivocada también, igual que con el libro anterior, y me ha gustado un montón, porque yo siempre os digo que busco libros que estén cargados de pasión, intensidad, brutalidad, y este libro es así. Federico García Lorca debía ser alguien muy pasional y... Es que no es solo eso, es que en este libro él consigue de una manera no explícita decir tanto y dejar intuir tanto, y todo relacionado con la pasión. Entonces, ¿de qué va? Pues Bernarda Alba es una mujer muy tradicional, muy cerrada, su marido acaba de morir, tiene, creo que son 5 hijas, y se pone de luto. Y entonces pues se pone de luto, pone a sus hijas de luto, y sus hijas están en edad de casarse, de encontrar una pareja, de, en aquella época dirían, pelar la pava, y de pronto se ven encerradas en esa casa, que están de luto, están llenas de deseos, de pasión, y quieren encontrar un hombre, y a esa edad ya sabéis, ¿no? Las hormonas, todo eso. Y se ven allí encerradas y no pueden hacer nada. Y habla sobre todo eso, pero también nos habla sobre muchas cosas de la época, lo cerrada que era la época. A mí me sorprendió mucho que viviendo en Andalucía, hoy en día hay cosas que siguen siendo igual en cuanto a las creencias y a las convenciones sociales. Pero bueno, nos habla de tantas cosas y está todo como solapado detrás de la historia, se deja intuir y te hace pensar muchísimo. Y es un libro muy corto, por cierto, es teatro, pero que eso no os desanime, porque Federico García Lorca lo escribió tan bien que tú vas leyendo y te vas saltando los nombres porque tú más o menos vas sabiendo quién dice cada cosa. Y yo lo iba leyendo como un libro normal y me enteraba perfectamente. Y aunque sea teatro no se me hizo pesado. Y me encantó y tenéis que leerlo, por favor. El siguiente del que os voy a hablar es Macbeth, de William Shakespeare. Este libro... Bueno, yo había leído otra cosa de Shakespeare y la verdad es que me aburrió bastante, y cuando leí este libro fue todo lo contrario, porque es otro libro que tiene pasión, es que tiene frases literalmente cargadas de pasión, inflamadas de pasión, pero cuando os digo pasión no tengo por qué referirme a pasión amorosa, sino a que los personajes hacen las cosas con esas ganas, con esa pasión, con esa garra. Bueno, Macbeth está en una batalla y 3 brujas le vaticinan una serie de profecías diciéndole que va a llegar a conseguir una serie de cosas, entre ellas que va a ser rey. Entonces él se queda muy impresionado como diciendo, ¿yo? ¿Pero yo? Y enseguida se cumple la primera. Y todas esas cosas, para que ocurran,
pues porque son una serie de puestos que él va a alcanzar, pues la persona que está, por ejemplo el rey, tienen que morir esas personas para que él llegue a ese nivel. Luego vemos a Lady Macbeth, a la mujer de Macbeth, que es la que mueve los hilos y es la que está intrigando para hacer que Macbeth llegue a esa posición, que vaya escalando y cada vez más y tenga más poder y más recursos y todo eso. ¿Por qué? Pues porque ella está enferma de poder y necesita todo eso, y entonces vemos como Macbeth en realidad es como una marioneta y ella es la que mueve los hilos y es mala, malísima, pero tiene frases increíbles, ella tiene frases increíbles. Además tenemos la mítica escena de las brujas de Macbeth, que la habréis visto en películas como Prácticamente Magia, como Hocus Pocus, que en España se llama El retorno de las brujas, y en otros sitios porque es muy famosa. Pues si queréis leer la escena original, tenéis que leer el libro. Además, el 25 de diciembre se estrenó la película Macbeth, protagonizada por Michael Fassbender. Pero primero deberéis leer el libro. Bueno, y cómo no, Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll. A ver, creo que hemos tenido Alicia en el País de las Maravillas hasta en la sopa, pero este libro tenía que estar aquí porque es un libro que, bueno, es un libro de extremos. La gente me dice, pues no me gustó nada, no lo entendí, era un rollo, era todo una locura que no tiene sentido. Y en cambio en el otro extremo tenemos a gente que nos dice que es su libro favorito, que le encantó, que tiene un montón de ediciones y que le encanta y que lo lee una vez al año y todo eso. Bueno, lo leímos en una lectura conjunta que organizamos Morgana del blog Inwan y yo con mi blog Océanos de Páginas, y la verdad es que me lo pasé genial. Es un libro que aunque se supone que es infantil, tú lo vas leyendo y para nada es infantil, porque lo interesante de leer el libro como adulto es que tú vas viendo un montón de cosas. Todo el mundo al que llega Alicia no tiene ningún sentido. Todas las normas de ese mundo, tanto las normas sociales como las leyes físicas, son completamente diferentes a las de nuestro mundo. Pero cuando tú lo lees como adulto, puedes teorizar sobre qué significa, sobre qué quería decir el autor con todo eso. Entonces, hay dos teorías. Una es que simboliza el paso de la infancia a la edad adulta y por eso Alicia cambia tanto, hay tantos cambios, se transforma, todo eso. Pero luego, por ejemplo, cuando yo lo leía, la segunda opción era lo que yo pensaba. Cuando yo terminé de leer el libro y ya había hecho incluso la reseña, investigué y descubrí que la segunda opción que yo pensaba es una opción que muchas personas han teorizado sobre ello también, y es que yo lo leía y pensaba que te hablaba sobre la droga. Yo pensaba o bien dos cosas, o que el autor lo había escrito bajo la influencia de la droga, o que en sí el autor lo que hace con esto es reflejar qué pasa cuando estás drogado, qué sientes y todas esas cosas, porque además te habla sobre muchas cosas que tienen que ver sobre la droga. Por ejemplo, Alicia se encuentra con la oruga que está fumando en lo que aquí en el sur llamamos una cachimba, y todo lo que hace la oruga, la manera en que se mueve, la manera que habla, cómo describen todo lo que hace la oruga, tú piensas, está drogada. O cuando Alicia come setas y tiene distintos cambios, ya sabéis que durante muchos años y muchas culturas la gente ha comido ciertos hongos alucinógenos que le hacían flipar y que hubiera distintas consecuencias y tal, y Alicia come esas setas y tiene distintas consecuencias. Alicia ve cosas que no tienen sentido. El mismo título, Alicia en el País de las Maravillas, a mí me sugería que estaba hablando de un viaje alucinando y tal a otro mundo porque se drogaba, no sé. Cuando yo lo leía pensaba, este hombre lo ha escrito y estaba fumando opio cuando lo escribió. Y después de haber reseñado y tal, investigué y descubrí que el autor tomaba una medicina que era el láudano, y el láudano en su composición tiene el opio, por lo tanto se teoriza, en la realidad se teoriza sobre que quizás el autor lo escribió bajo la influencia del láudano. Así que más o menos yo estaba acertada en mi teoría. Con todo esto os quiero decir que aunque sea un libro infantil, hay mucho más detrás de Alicia, y os recomiendo mucho que lo leáis para que veáis, para que penséis ¿qué significa para vosotros Alicia? ¿Qué pensáis que quería decir el autor? ¿O cuáles fueron las circunstancias en las que se escribió? ¿O por qué esto, por qué lo otro de todo lo que ocurre? En cuanto a la historia, de qué va,
Alicia es una niña que está en un prado con su hermana está leyendo y Alicia está tremendamente aburrida. Y entonces ve pasar un conejo blanco y como está aburrida lo persigue. El conejo blanco se mete por una madriguera y entonces Alicia cae por la madriguera y llega a un mundo completamente diferente donde, como os he dicho, las leyes son completamente distintas, tanto las leyes sociales como las leyes físicas. La gente que habita allí son rarísimos, son animales que hablan como las personas. Y también, por ejemplo, la corte real y su ejército son una baraja de cartas francesas, o sea, son cosas rarísimas. Y le pasan montones de cosas rarísimas. Y esa es la historia de Alicia. Al principio ella no entiende nada y al final parece que acaba siendo como la más cuerda de ese mundo y la que tiene más sentido común. Y os recomiendo mucho que por lo menos lo intentéis. El siguiente libro que leí fue El Conde de Montecristo, que fue el libro gordo de Isalot de este año, de mis retos, en el que me propongo leer un libro de más de 1000 páginas, que todo el mundo te dice, oh, es demasiado gordo, yo no me atrevo. Pues yo sí me atrevo. Y este año leí El Conde de Montecristo, es un libro maravilloso que ha hecho tambalear los cimientos de mi lista de libros favoritos, porque es fantástico y aunque haya un par de detalles que no me gustaron porque es a veces en extremo excesivamente religioso, cristiano en concreto, pero es un libro fantástico. A ver, os cuento de qué va. Edmond Dantes es un capitán de barco, del barco El Faraón. Tiene una vida perfecta, está feliz, es capitán de su barco, se va a casar con la catalana Mercedes y de la noche a la mañana le traicionan porque hay 3 personas que tienen muchos celos de él y quieren cada uno conseguir algo que él tiene y si lo quitan de en medio pues podrán conseguir eso que él tiene, lo que cada uno desea, ambiciona de él. Entonces, ¿qué pasa? Pues que se crea un complot, escriben una carta acusándole de bonapartista y la envían a las autoridades y de la noche a la mañana él se ve en la cárcel porque el día antes de su boda vienen y la arrestan. Luego hay una segunda traición porque el magistrado, no os voy a decir por qué razón, digamos que hay intereses en todo esto que a él le perjudican o perjudican a su familia, con lo cual en vez de liberar a Edmond porque es una tontería lo de la carta y quizás no tiene fundamento y todo eso y es mentira, pues como hay intereses en juego lo lleva a la cárcel. ¿Qué pasa? Pues que lo llevan al castillo de If, que es un castillo que está en una roca y del cual nadie sale. El que va al castillo de If nunca sale. Y él no sabe por qué. De la noche a la mañana se ve encerrado allí en el castillo de If y no sabe por qué está allí, no sabe por qué. ¿Pero qué razón hay? Pasa 10 años en el castillo de If. En la celda de al lado hay un abate que es el abate Faria. Por X razones acaban haciendo un agujero porque pueden pasar de una celda a la otra, se hacen amigos y urden un plan juntos para escapar. El abate Faria es una persona súper sabia, le enseña a hablar distintos idiomas, le enseña matemáticas, de todo, es que le enseña de todo. Y bueno, en un momento consigue escapar. No considero que eso sea spoiler porque creo que todo el mundo sabe que el Conde de Montecristo escapa de su prisión y luego se venga. Yo creo que eso es lo que sabe todo el mundo del Conde de Montecristo. Cuando escapa se pasa una serie de años perfeccionando su venganza, aprendiendo todo, absolutamente lo que tiene que aprender para que todo sea perfecto, para que no le reconozcan, para que él esté seguro y protegido y pueda llevar su venganza como es debido. Y luego se introduce en sociedad porque esas personas que le han traicionado, la mayoría de ellos han llegado a la alta sociedad. Se introduce entre ellos disfrazado y con una nueva personalidad que es el Conde de Montecristo y también otros personajes que él crea y poquito a poco va desarrollando su venganza. Hay un montón de tramas entrecruzadas porque claro, todas estas personas han pasado muchos años, han tenido hijos, tienen familia, entonces aparece un montón de personajes que al principio no vais a saber quién son, pero confiad en que tienen algo que ver y al final vais a saber quiénes son. Y una de las cosas que más me gusta es que hay muchísima aventura, es un libro larguísimo y con muchísima historia, pero desde el principio no te aburres porque pasan un montón de cosas, aprendes un montón. Y no sé si es porque este libro originalmente se publicó en folletines, pero para mí lo mejor que tiene, yo que me aburro fácilmente, es que durante cada capítulo
hay un misterio tremendo, siempre hay misterio y tú lo devoras con voracidad porque pasan unas cosas, te atrapa. Y cuando llega al final de cada capítulo es brutal, el desenlace es brutal, siempre. Imagino que es porque lo publicaban en folletines y tenían que mantener a la audiencia enganchada a los lectores, para que leyeran el siguiente. Y es genial, en eso es que es genial, es que terminas cada capítulo y tú estás como, oh Dios, quiero leer el siguiente, porque es genial. Lo malo es que, como ya ha habido tantos finales brutales, pues el final del libro no es tan impactante, porque ya ha habido mucho impacto durante todo el libro. Pero os lo recomiendo muchísimo, 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 muchísimo. Y para terminar os voy a recomendar Will Grayson, de John Green y David Levithan. A ver, es difícil explicar por qué he metido este libro en este top 10. De hecho, quizás algunos penséis, jo, tantos clásicos y tantos libros contemporáneos geniales y metes Will Grayson. Pero a ver, a mí este libro me gustó, me hizo disfrutar, me hizo reírme, me hizo pensar, me hizo sentir. John Green es un escritor muy extraño que yo digo, es brujo, algo así, porque cuando tú lees sus libros son tremendamente sencillos, no parecen que sean libros de mucha calidad, pero te acaban gustando, por lo menos los que yo he leído, porque tiene algo especial, no sé, tiene algo especial, o quizás es que son tan cotidianos, son cosas que todo el mundo puede haber sentido alguna vez en su vida, porque por ejemplo yo no soy adolescente y es un libro para adolescentes, pero yo soy adolescente y entonces te puedes sentir identificado. ¿De qué va? Bueno, Will Grayson es un adolescente, su mejor amigo se llama Tini Cooper, es un chico gay que es muy especial porque es una diva completamente. Y él vive su vida junto a Tini Cooper, todo pasa por Tini Cooper, todo lo que pasa. Y nos habla mucho sobre el amor, sobre cómo encuentran el amor, lo que sienten, todo eso cada uno a su manera, porque uno es heterosexual, el otro es homosexual. Cada uno a su manera, lo que sienten, sobre todo sentimientos de amor, amistad y esas cosas y las preocupaciones de esa edad. Un día conocen a otro chico que también se llama Will Grayson, lo conocen por casualidad y se ve involucrado en su vida. Tini Cooper además está escribiendo un musical sobre su propia vida para el instituto, que eso ya os puede hacer daros cuenta de que Tini Cooper no es normal, es un tanto especial. Pero bueno, a lo largo del libro ellos se van dando cuenta de muchas cosas, van aprendiendo un montón y se van dando cuenta de en qué estaban equivocados, porque ellos, cada uno, creía que tenía que hacer las cosas de tal manera y que las cosas eran de una manera y luego se van dando cuenta de que están equivocados, van en cierto modo aprendiendo y madurando. Y otra peculiaridad que tiene es que cada capítulo está escrito por uno de los Will Grayson. Te cuenta la historia desde su punto de vista. Un capítulo de este Will Grayson, un capítulo siguiente, uno otro así intercalados. Y la verdad es que yo me lo pasé bien y me gustó, así que yo os lo recomiendo. Y bueno, estas han sido mis mejores lecturas del año 2015, espero que os haya gustado mucho el vídeo. Os dejaré aquí debajo los enlaces a los anteriores top 10 por si los queréis ver. Y bueno, nos vemos en el próximo vídeo.